Hoy voy a estar predicando bajo el tema conexiones que activan. Conexiones que activan. Y analizando mi propia vida, analizando mi historia, he podido identificar algunos ciclos. Repite conmigo, ciclos. De que en cada capítulo trascendental en mi vida, siempre que yo pude ver como que para esta temporada más o menos, para esta época, yo como que subí de nivel. Para esa época yo pude conquistar o pude ganar algunas batallas personales en mi vida que me ayudaron a subir de nivel. Para tales temporadas de mi vida yo pude entrar en tal vez un mayor nivel de bendición, un mayor nivel de crecimiento. En cada una de esas temporadas, en cada uno de esos capítulos, puedo ver que comenzó y terminó con un proceso de mentoría. En cada uno de estos capítulos yo puedo identificar por lo menos una persona que a mí me sirvió de mentor, una persona que a mí me ayudó, y también puedo identificar para esa época una persona, por lo menos una persona que yo ayudé. Entonces podemos ver que esto le sucedió también a los apóstoles. Yo hoy mismo, viendo Facebook, pude ver que cumplió años una persona bien especial para mí y para nosotros, Manuel Concepción de Cabo Rojo. Manuel, el maestro de bajo. Fue una persona bien, su aportación en mi vida fue determinante, porque era en un momento decisivo de mi vida, donde yo estaba definiéndome, yo estaba probando las cosas del Evangelio, pero todavía estaba tratando de soltar cosas de mi pasado, cosas del mundo, cosas de ataduras, y él fue una de esas personas para esa época en particular que me ayudó a poder verle el gozo de Dios, el gozo en el Evangelio, ver el Evangelio puesto en práctica, porque fue una persona que se salió de su camino un poco para darme la mano, para entenderme unas atenciones adicionales a las que las demás personas, ¿verdad?, que estaban a mi alrededor me prestaron. Y todos nosotros necesitamos identificar ese tipo de personas y agradecerlo. Agradecerlo. Personas que en algún momento creyeron en ti. Personas que en algún momento, a lo mejor aunque tú estuvieras completamente perdido, veían que había un rumbo trazado para ti, o sea, veían un potencial. Hay algo que tú vas a poder alcanzar. Y cada uno de nosotros, yo imagino que si hacemos esta reflexión, yo recuerdo pastores que en un momento dado me tomaron bajo sus alas, ¿verdad? Y me dieron mucha atención, y cada vez que yo cogía ese teléfono para llamarlos, ellos me atendían, consejeros. Incluso me acuerdo de Margarita Villamil en la Universidad de Puerto Rico, que ella, no importaba lo que estuviera haciendo, en el momento en que yo llegaba a la oficina, ella soltaba todo y me decía, siéntate y vamos a hablar y vamos a ayudarte. Y son personas que abren puertas. Nosotros muchas veces pensamos que abrir puertas tiene que ver con darte oportunidades de progreso a nivel profesional. Pero es que si las puertas que están cerradas dentro de mí, yo no consigo que alguien me ayude a abrirlas. Se puede abrir delante de mí la puerta profesional más espectacular, pero si yo no estoy preparado, si dentro de mí yo estoy cerrado todavía a tener ese tipo de experiencia o para poder manejar ese tipo de experiencia, voy a desaprovechar las puertas que se puedan abrir en el exterior. Así que personas que en algún momento dado se han dado la tarea de poder ayudarte para poder identificar las puertas que están cerradas en tu interior. Y yo pude ver eso, pude ver también para esa misma época en que este caballero, este hombre de Dios, Manuel, me estaba ayudando. Un poquito después llegué a un programa que se llama Teen Challenge, y yo pude en ese lugar dar por gracia de lo que por gracia yo había recibido. Llegué a este lugar y pude desbordarme, y era una apertura total porque se habían abierto conmigo.
Ese proceso de mentoría que yo experimenté con él, mientras él me ayudaba, yo pude llegar también a este lugar en donde Dios me llevó, con un propósito bien específico también, y en ese lugar yo pude dar también. Y yo no tenía ningún tipo de problema, porque yo pude ver en el testimonio de el que me ayudó, que él no perdió nada con ayudarme, por lo contrario. Yo podía ver el resplandecer en su mirada, ¿verdad? Ese gozo que él sentía cuando me daba la mano. Y así cada una de las personas que me han dado la mano en un momento dado, o para una temporada específica, yo pude ver cómo ellos no perdieron nada, sino que fue todo lo contrario. Ellos ganaron. Y cada vez entonces que yo veía la oportunidad, o yo me abría a la oportunidad, porque nos pasa que podemos ver la oportunidad de ayudar a alguien y no abrirnos a ayudar. Y vamos a estar hablando de eso en esta noche. Durante este servicio vamos a estar hablando de conexiones que activan. Vamos a estar analizando en este capítulo 3 de Hechos la experiencia que tuvieron Pedro y Juan con este hombre que ellos ayudaron. Dice la palabra que era un hombre cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento. Y durante este relato, estos primeros 10-11 versículos del capítulo 3 de Hechos, podemos identificar algunos elementos que se tienen que dar en el proceso de ayuda. En el proceso de ayuda. Y en la medida en que nosotros logremos establecer ese tipo de conexión con la gente que nos rodea, porque no nos tenemos que ir muy lejos. A veces pensamos que para servirle a Dios tenemos que montarnos en un barco e ir a una misión en un lugar. La misión está aquí. La misión está aquí. Así que en este proceso de ayuda, cómo las bendiciones fueron activadas en sus vidas. Y vamos a mirarlo desde las dos perspectivas. Desde la perspectiva de Pedro y de Juan, que fueron ayudadores en esta situación, y también desde la perspectiva del hombre cojo, que fue el ayudado. Y cada uno de nosotros está constantemente en ambos puntos. Esta conexión es bidireccional. Dios siempre va a poner a tu alrededor oportunidades de tú ayudar a alguien, y también siempre va a poner a tu alrededor oportunidades de tú ser ayudado y de tú recibir ayuda. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros en gran medida van a ser determinadas por nuestra capacidad de poder establecer estas conexiones, de poder identificar quiénes son esas personas o quién es esa persona que Dios ha puesto alrededor mío que me puede ayudar en este momento. ¿Quién es esa persona que me puede ayudar? Y de la misma manera nosotros poder mirar, identificar a quién Dios quiere que yo ayude. Amén. 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 Enseñarles este principio. ¿De dónde surge todo esto? Génesis capítulo 2, este es el principio. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Mira esto que brutal. Dios había creado los cielos y la tierra, había creado las bestias, las plantas, todas las cosas que nosotros vemos y las que no vemos. Creó al hombre y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que Dios, cuando creó al hombre, lo creó de tal manera que nosotros podremos vivir en sociedad. Lo creó con compañía. Y este versículo nos revela el propósito de la sociedad. Ayudarnos. El propósito principal. O sea, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. No es bueno que tú estés solo. No es bueno que tú estés sola. Dios ha puesto gente a nuestro alrededor para ayudarnos y para que nosotros podamos ayudar. Así que vamos a entrar entonces analizando este capítulo 3 de Hechos desde el versículo 1, y vamos a estar desglosando los diferentes elementos que se dan en el proceso de ayuda. En versículo 1, vamos a regresar al versículo 1 de Hechos capítulo 3. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Primer elemento, compromiso.
como estudiamos la semana pasada, estos eran hombres que habían acabado de entrar en un acuerdo entre ellos, juntos y unánimes, porque Jesús les había dicho que esperaran la promesa, que esperaran que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Ellos esperaron, hicieron un acuerdo, estaban juntos y unánimes, recibieron esa promesa por el acuerdo al cual habían llegado. Pero muchas veces los acuerdos se quedan en el aire, ¿no les ha pasado? Muchas veces. Los acuerdos a los cuales llegamos con la gente, muchas veces se quedan en el aire. Hace falta compromiso. Ellos no se quedaron solamente con una experiencia gloriosa que experimentaron en el capítulo 2 de Hechos. Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, fueron llenos por el Espíritu Santo. Pedro predicó la mejor predicación de toda la historia. 3,000 personas se convirtieron al Evangelio de Cristo. O sea, una victoria gloriosa. Pero ellos habían llegado a un acuerdo. Dile a la persona que está al lado tuyo, dale seguimiento. Dale seguimiento. Se requiere seguimiento para que un acuerdo pueda ser efectivo, pueda permanecer. Para que el acuerdo pueda permanecer, hace falta un compromiso. Y para que el compromiso pueda darse, hay que darle seguimiento a las cosas. Así que el acuerdo es necesario, como estudiamos la semana pasada, que en medio del acuerdo es que Dios se manifiesta. En medio del acuerdo, dice la palabra en Mateo capítulo 18, versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, si se pusieran de acuerdo. Así que nosotros necesitamos permanecer en acuerdo para que Dios pueda permanecer también en nuestro acuerdo y que su favor pueda permanecer y que Él pueda seguir cumpliendo las cosas que nosotros pedimos. Así que nosotros necesitamos poder darle seguimiento a las diferentes metas que nosotros nos proponemos. Por ejemplo, metas de salud. Mi esposa y yo llegamos a un acuerdo informal, ¿verdad? Informal. Respecto a nuestra salud, a nuestra condición física, que pues, vamos a hacer algunas medidas, queremos ponernos en shape. Lo pusimos como un tipo de resolución. Yo por lo menos lo puse como un tipo de resolución para este año. Entonces, no ayuda los viernes cuando salgo del trabajo, que a mí me dan ganas de comer pizza. Y yo no sé por qué, pero es como que no quiero cocinar, es viernes, ya estoy cansado, pasó toda la semana y por lo general yo la llamo. Mi amor, voy de camino, paro a recoger una visita por el camino. Y entonces, es que... Ella es débil. ¿Cuál de los dos es más débil en ese momento? Yo no sé. Porque es que volver al acuerdo, ¿verdad? La clave. Conectarnos para ayudarnos. Activar el cumplimiento de la meta. Para ayudarnos. Porque nosotros nos podemos conectar de diferentes maneras. En ese momento nos podemos conectar para comernos la pizza. Y es bien chévere. Es fácil. Es bien chévere. Pero entonces no estamos ayudando al acuerdo. Exactamente. No estamos ayudando a llegar a la meta que nos propusimos. Así que conectarnos para ayudarnos. Hay que mantenernos y ver entonces, si tú estás más débil hoy, pues déjame yo ayudarte. Eso es. Y si yo estoy más fuerte, viceversa, ¿verdad? Ustedes me entienden. Ok. Segundo ejemplo, meta espiritual. Nosotros debemos seguir el modelo de Juan y Pedro en este capítulo, ¿verdad? Que ellos habían llegado a un acuerdo y decidieron caminar juntos en ese camino del crecimiento espiritual. Y a mí me honra poder testificar que yo soy parte, ¿verdad? Yo creo que yo soy compañero, ¿verdad? De la milicia espiritual de algunos de ustedes. Poder decir que con algunos de ustedes hemos podido establecer ese tipo de acuerdo, como que vamos a caminar juntos hacia un crecimiento espiritual. Y creo que ese es el modelo correcto. Yo creo que se supone que tú puedas desarrollar ese tipo de acuerdo con tu líder espiritual, que tú puedas establecer ese tipo de compromiso con tu pastor o con tu líder inmediato
para caminar juntos, como hicieron Juan y Pedro. Vamos a caminar juntos hacia ese camino espiritual, hacia ese crecimiento espiritual. Adicional a eso, se supone que nosotros establezcamos conexiones espiritualmente también con otras personas que nos rodean. Los que estén casados se supone que establezcan también un compromiso, un acuerdo, donde se establezcan metas espirituales como matrimonio. Porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues pensamos que el yugo desigual a lo mejor es porque tú eres converso y tú eres creyente y yo soy inconverso. No necesariamente. Yugo desigual es yo estoy empujando a lo mejor un poquito más fuerte que tú y tú te me estás quedando atrás. Entonces, ¿cómo entonces nos ponemos de acuerdo para poder empujar? Porque el yugo, la dirección en que se va llevando el yugo es determinada por la fuerza de ambos bueyes. Dile a la persona que está al lado tuyo, tú no eres un buey. Dile, tú no eres un buey. Tú no eres un buey. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Pero el simbolismo, ¿verdad?, de esto nos aplica de igual manera. Porque si nosotros estamos tratando de empujar esto hacia una dirección, si yo estoy empujando con menos fuerza que tú, yo me quedo un poquito atrás, tú estás empujando más fuerte, ¿y qué va a pasar? Se va a virar la dirección. Tenemos que llegar acá, hasta allá, pero por alguna razón que yo no puedo entender, no estamos llegando, estamos yendo en otra dirección. Hay que analizar entonces cuál es el compromiso, el nivel de compromiso que tenemos los dos. Amén. Y como vimos en el capítulo 2 de Hechos, el remedio primordial, la llave principal que Dios nos da para poder entrar en acuerdo es la oración. Eso es, sí, es la oración. Esa es la llave principal que Dios nos da para poder entrar en acuerdo. Que incluso si estuviéramos hablando diferentes idiomas, como les pasó a estos que estaban en el capítulo 2 de Hechos, la gloria de Dios tiene el poder de unirnos, de hacer que nos podamos entender. Así que el último ejemplo que voy a dar son las metas relacionales. Y es que si acordamos caminar juntos, imagínate si Pedro y Juan hubieran tenido una discusión, que eso suele suceder. A veces los amigos tenemos diferencias. Y a veces lo que Dios tiene para mi amigo no es lo que Dios tiene para mí. A lo mejor Dios te quiere mandar para allá y yo siento en mi corazón que yo voy para allá. Pues entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Esto pasa en amistades, esto pasa en relaciones íntimas también. Que si Dios te está llevando en aquella dirección y a mí me está llevando en aquella otra dirección, pues nosotros necesitamos entrar en un acuerdo. Que si vamos a caminar juntos, caminemos juntos. Pero si por alguna razón nos tenemos que distanciar, tenemos que movernos en diferentes direcciones, pues entremos entonces en ese acuerdo también. Porque mientras tanto, ninguno de los dos va a avanzar. Ninguno de los dos va a avanzar. Por tratar de mantener el vínculo, ninguno de los dos llega a donde Dios lo quiere llevar. Así que uno de los dos tiene que ser más firme. Porque es difícil, especialmente en relaciones. Me pasó unas cuantas veces que me rompía de la relación, y a lo mejor por las rutinas que llevábamos, que son tan difíciles de romper, a lo mejor por el mismo vacío que yo experimentaba cuando esa persona de momento ya no estaba, ya yo no sentía la cercanía con esa persona, entraba en un sentimiento de soledad, entraba en un sentimiento de tristeza, y es difícil. Pero uno de los dos tiene que ser más firme. Uno de los dos tiene que ser más firme, porque si no, ninguno de los dos vamos a llegar a donde Dios nos quiere llevar. Así que la clave en todos estos ejemplos es conectarnos para ayudarnos, porque nos podemos conectar para otras cosas que no nos ayudan en la meta que realmente tenemos y lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a conectarnos para ayudarnos, y eso activará el cumplimiento de la meta. Continúo entonces con Hechos capítulo 3, voy para el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, míranos.
El próximo elemento que necesitamos resaltar es el contacto. Contacto. Porque ¿cuántas personas le habrán pasado por el frente de este hombre pidiendo limosna y a lo mejor le tiraron un menudo, pero en ningún momento hicieron contacto con él? Escucha esto. Ayuda sin conexión mantiene, pero no trasciende. Ayuda sin conexión mantiene, pero no trasciende. Como que yo lo ayudé, pero no sacaron a ese hombre de esa condición. O sea, estaban manteniendo la condición allí. Así que una ayuda a distancia, una ayuda sin conexión, una ayuda sin detenernos a establecer una conexión con la persona, realmente lo que hace es mantener a esa persona en la condición en la que está. Lo ayuda a sobrevivir. Y a lo mejor eso nos puede hacer sentir un poquito bien, porque a lo mejor hoy pues yo ayudé a que esa persona sobreviviera el día. Pero Pedro y Juan habían aprendido de Jesús a detenerse, a hablar y a conectarse con la gente. El Evangelio de Juan, que estudiamos, ¿verdad?, muy a profundidad durante estos últimos meses, resalta unas conversaciones que Jesús tuvo cercanas con gente. Jesús no tenía problema, y Jesús tenía una agenda bien cargada. Jesús, yo creo que predicaba todos los días. Jesús tenía unas ministraciones que dice la palabra, y oró y sanó a los enfermos que estuvieran en ese lugar. Y la Biblia narra que a veces las multitudes eran de miles de personas. O sea, yo no me imagino el tiempo que Jesús invertía para orar por esas personas y que las personas pudieran recibir su sanidad. Que de momento Jesús pudiera parar todo y en vez de despachar a la gente, decirle, no, vamos a alimentar a todas estas miles de personas que están aquí. Vamos a hacer el milagro de los panes y los peces y vamos a darle de comer a miles de personas. ¿Usted ha hecho una fila en un comedor? ¿Cuánto tiempo se nos va? A veces. Y lo que vemos son como 30 o 40 personas haciendo esa fila para comer. Imagínate un par de miles de personas. Ellos vieron que Jesús tenía un manejo de tiempo tan perfecto. Y eso me trae una pregunta que tengo que hacerte. O sea, ¿qué te impide detenerte para ayudar a una persona? El argumento principal es que no tengo tiempo. El apuro. El apuro, el tiempo, estoy demasiado ajetreado, tengo muchas cosas que hacer. ¿Y tú crees que tenías más cosas que hacer que Jesús? ¿Cómo Jesús lo logró? De una manera, porque si tú estudias los evangelios, yo no he encontrado ningún momento en el que diga Jesús corrió desde este lugar hasta el otro. Jesús nunca tenía que pisar la gasolina. Jesús iba caminando, relax, con una agenda bien, así mismo. Él iba caminando relax, con una agenda sumamente cargada. Y él iba caminando relax. ¿Cuál fue el secreto de Jesús? ¿Cómo es que nosotros podemos adaptar el modelo de manejo de tiempo de Jesús? Y es que Jesús ponía la paz como la prioridad. La paz como la prioridad. La paz como la prioridad. ¿Cuál era el secreto de la paz de Jesús? Dice la palabra que se pasa orando todo el tiempo. Todo el tiempo. Con la agenda así de cargada como la tenía. Aparece tantas veces en la Biblia que Jesús despachaba la multitud y se iba al monte a orar. Y llegaron tales personas y Jesús bajó del monte y estaba orando. Y Jesús bajó del monte y caminó sobre las aguas para llegar hasta los discípulos. O sea, Jesús era un hombre que conocía el secreto del manejo del tiempo, el secreto para evitar la ansiedad. El secreto para evitar la ansiedad es una vida de oración. Santo, sí, Señor. Una vida de oración. Ponerlo como prioridad. Porque si yo logro darle la primicia de mi día a Dios, o sea, un ratito por la mañana que tú puedas orar va a cambiar el resto de tu vida. Amén. Y ese era el secreto de Jesús.
La gente venía, mira, que vinieron hasta a decirle que su amigo, Lázaro, al que tú amas, Jesús, está enfermo. Ven. Y Jesús dice la palabra que dijo, no se preocupen, porque esto no es para muerte. Y dice la palabra que esperó 2 días más. O sea, no fue como que se montó, se vistió rápido, se montó en la guagua, la pisó por ir para abajo y tengo que llegar. No. Porque a nosotros nos llega una noticia así y nos volvemos locos, entramos en una histeria, en una ansiedad y tenemos que correr para poder llegar a cumplir con el compromiso, porque no. Pero él había pasado tiempo con el Padre, suficiente tiempo con el Padre para poder recibir esa palabra. ¿Cómo él sabía que esa enfermedad no era para muerte? Porque ya el Padre se lo había revelado. A él no lo tomó por sorpresa. Amén. Cuando nosotros pasamos tiempo en oración, cuando nosotros pasamos tiempo de intimidad, de cercanía a Dios, cuando nosotros le damos oportunidad a Dios de que Dios nos hable y que nosotros podamos desahogarnos con Él y recibir respuesta de parte de Él, vamos a recibir respuesta de parte de Él. Amén. Pedid y se os dará, dice la palabra. Pedid y se os dará. Amén. Así que esa es la clave. Una vida de oración. Continúa entonces en el versículo 5. Entonces él estuvo atento. Este hombre que estaba como pidiendo limosna, él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Próximo elemento: humildad. Humildad. Humildad es la clave para recibir. La humildad te da la apertura para poder recibir. Y recibir ayuda no nos hace menor, no nos hace menos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Hay veces que no queremos que la gente nos ayude. Pero es todo lo contrario. Nosotros podremos llegar más lejos con la ayuda de la gente. Y Dios ha puesto gente a nuestro alrededor para ayudarnos, con el propósito específico de ayudarnos. Nuestro trabajo es poder identificar a estas personas y poder tener la humildad. Poder tener la humildad de recibir la ayuda que ellos tienen para nosotros. Y la humildad también nos da fuerzas para esperar, como hizo este hombre, que él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Hay veces que alguien se compromete con nosotros en darnos alguna ayuda, y si no vemos que esa ayuda llega en un momento determinado, decimos, ay, pues no, pues si no me lo va a dar, pues que no me dé nada. La humildad te va a dar la fuerza para esperar. La fuerza para esperar. El versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esto está poderoso, porque este elemento es identidad. Identidad. Esto es clave para poder ayudar. Y es que si yo no puedo ver lo que tengo para dar, si yo no puedo ver quién soy. No puedo ver lo que tengo si no puedo ver quién soy. Y Dios va a estar con nosotros en un proceso desde el principio hasta el final, tratando de dejarnos saber quiénes somos. Pedro, en esta acción de él poder detenerse a conectarse con esta persona, él experimentó una revelación de identidad propia trascendental. Estamos hablando de un hombre pescador. Un hombre pescador. Pero él pudo ver quién es en Dios, en Cristo, en Cristo. No es lo mismo quién yo soy que quién yo soy en Cristo. Y quién yo soy se resalta cuando yo me alejo de Cristo. A nosotros nos podemos ver bastante fácil nuestras cualidades personales en los momentos en los cuales nos alejamos del Señor. Pero cuando yo estoy en Cristo, te voy a leer 3 versículos que nos hablan acerca de quién tú eres en Dios. Número 1, tú eres hijo de Dios. Te voy a leer Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es algo que se nos olvida tan fácil. De momento nos vemos en una situación y nos sentimos solos, porque se nos olvida que somos hijos de Dios.
Somos hijos de Dios. Si tú tienes un padre que está bien pendiente de ti, Santo, gracias Señor. tienes un padre que está bien pendiente de ti. Número 2, somos herederos de las promesas bíblicas. Te voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que si nosotros padecemos juntamente con Jesús, nosotros tenemos que cargar nuestra cruz cada día. Eso es padecer juntamente con Cristo. Porque es bien fácil soltar la cruz. Es bien fácil soltar la cruz de lo que Dios tiene para mí, la cruz que me identifica con Jesús. Pero si juntamente con Cristo nosotros padecemos, si tú llevas tu cruz cada día y tú sigues a Jesús, entonces juntamente con Él seremos glorificados. Y aquí nos especifica esa glorificación. Y es que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Así que todas las promesas que aparecen en la Biblia, tú las puedes reclamar. Tú las puedes reclamar. Por esto es tan importante que nos enteremos de ellas. Porque suceden muchas cosas que nosotros no podemos conformar a las circunstancias. Pero si tú te enteras de lo que Dios ha dicho, si tú te enteras de la promesa de Dios, si nosotros nos mantenemos constantemente leyendo la palabra, para que las promesas bíblicas puedan permanecer frescas en nuestra memoria y en nuestros corazones, nosotros podemos caminar de una manera reclamando esa herencia espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y número 3, tú tienes autoridad espiritual en Cristo Jesús. Les voy a leer Mateo capítulo 16. Desde el versículo 15 dice, y Él les dijo, ¿y vosotros, quiénes dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nota esto, como Él estableció la autoridad de Cristo, y en la autoridad de Cristo Él fue empoderado. Mira esto en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 19 continúa. Y a ti te da... Que había una discusión al frente de casa. Llegó la vecina y detrás de la vecina llegó otro carro, se bajó un muchacho, empezaron una discusión, detrás del muchacho llegó otro carro con otra muchacha que parece que era la hermana, yo no sé. No sé porque se escuchaba dentro de mi casa, porque la discusión fue al frente. Entonces, como media hora antes de que comenzara esa discusión, yo estaba tendiendo ropa en el patio y yo escuché un gato, que yo no sé si era una gata que estaba pariendo, yo no sé, pero tenía un revolú, la gata, tenía algún tipo de problema gastrointestinal, digestivo o reproductivo, tenía algún tipo de catástrofe. Estaba mala la gata. Entonces nosotros tenemos, eso era en el patio de atrás. En el patio de al lado tenemos un perro grande que cuando suceden estas cosas pues también se altera, así que teníamos la gata como un pochinche. De momento el perro se activó, el perro molesto también empezó a ladrarle, parece que a la gata. De momento llegaron estos vecinos al frente con una pelea que el tipo salía y le decía a la fulana, pues parece que era la hermana, como que fulana, búscate un novio. No te metas en esto, qué sé yo, que si mis hermanos no se meten. Era un revolú. Y nosotros nos queríamos acostar a dormir ya, era tardecito, era como a las 10 de la noche. Y yo me fui a donde estaba mi esposa. Saltaba también. Saltaba el sapo también, pa' colmo. Pa' colmo, el sapo saltaba. Pues yo me fui para la cama con mi esposa y hice una oración, empecé a orar. Y yo quería orar, yo quería separar un tiempo para orar por el culto de hoy. Y empecé a orar y en la oración yo empecé a mandar a callar todas estas cosas. Yo empecé a declarar paz y yo desato paz en este lugar. Y yo oré por la gata, yo oré por el perro,
Yo oré por la pelea que había al frente de mi casa, hasta por el sapo que brincaba, que saltaba. Y lo solté, oré al principio por esas cosas y entonces empecé a orar por el culto de hoy. Y cuando me di cuenta, a los 2 o 3 minutos, dije, gracias Señor porque tú mandaste a callar todo. De una manera que yo no lo puedo explicar, la gata se había callado, el perro se había tranquilizado y se habían ido. La gente que estaba al frente se había montado en sus carros y se habían ido. Paz. Paz. Y se estableció una paz tan brutal que Germarí se durmió. Esperando. Paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. De momento yo fui como a compartir, tú sabes, la gloria con ella, la victoria, como que mira qué brutal, Dios contestó la... Estaba roncando. Estaba roncando. Paz. Dios te bendiga, mi amor. Que descanse, yo vengo ya mismo. Tenemos autoridad. Amén. Atrévete a orar, porque parecen ser cosas sencillas. Cosas sencillas que tú dices, a lo mejor Dios no se mete en ese tipo de cosas. Dios se mete en ese tipo de cosas. Y esos son ejercicios de fe. En esas pequeñas victorias. Porque a lo mejor lo peor que me pudo haber pasado era que yo perdiera la noche de sueño. Y a lo mejor uno ve eso como algo mínimo, como que pues, nadie murió, nadie se sabe, nada, no fue algo trascendental. Pero en esas pequeñas victorias son ejercicios de fe que nos van desarrollando la fortaleza espiritual. Van desarrollando nuestra fortaleza de fe, que cuando me surja una situación verdaderamente trascendental, yo sí me voy a atrever. Porque si Dios se movió en esto, se puede mover el otro. Amén. A mí es como alzar pesas. Yo tengo que empezar con un peso un poquito más liviano y poquito a poco el músculo va creciendo. Así es el músculo de la fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Versículo 7, continuamos entonces con Hechos capítulo 3. Versículo 7 continúa diciendo, y tomándole por la mano derecha le levantó. Esto está poderoso. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El próximo elemento que quiero resaltar, estrategia fundamental. Estrategia fundamental. Mira que Pedro, tomándole por la mano derecha, le levantó. Aquí hay una clave para ayudar. Y es agarrarlo por el brazo más fuerte. Me perdonan si hay zurdos aquí, pero los zurdos son minoría. Son minoría. Estadísticamente hablando, los zurdos son minoría. ¿No? Aquí hay zurdos en la casa. ¿No? Mira para allá si son minoría, que aquí no tienen representación. Conocemos una, conocemos 2 o 3, sí, 2 o 3. Pero para la mayoría de la gente, o sea, en una forma general hablando, el brazo derecho es el brazo más fuerte. Así que para nosotros poder ayudar a la gente, hay veces que decimos, pero ¿cómo yo ayudo a esta persona? Identifica su fortaleza. Identifica su brazo más fuerte. Y sobre esa fortaleza, esa persona va a poder establecer un fundamento. ¿Vieron lo que pasó aquí? Que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Qué nosotros hacemos con pies y tobillos mongos? Ese es el fundamento del cuerpo. Ese es el fundamento del cuerpo. ¿Sabes que si tú te lastimas un dedito del pie, tú vas a cojear? Si tú te lastimas un dedito del pie, el pie ejerce una función fundamental en todo el cuerpo para establecer balance, para poder establecer estructura y fortaleza de todo el resto del cuerpo. Así que, en la medida en que nosotros podamos conectarnos con la gente, poder detenernos para hablar con ellos, ¿sabes qué se requiere para poder identificar las fortalezas de una persona? Una conversación, un diálogo, hablar. Yo me siento a hablar contigo y en ese diálogo me entero de cómo tú eres, me entero de lo que a ti te gusta hacer, me entero de tus talentos, me entero de tus recursos, me entero de tus fortalezas. Con esto es que vamos a comenzar a trabajar. En la medida en que la persona pueda desarrollar sus fortalezas, va a poder construir un fundamento sobre el cual va a poder reedificar su vida.
Eso fue lo que experimentó este hombre aquí. Pedro lo agarró por el brazo más fuerte. Y sobre esa fortaleza ese hombre se afirmó. Se afirmó. Se afirmó. Lo más común es que nosotros veamos una persona coja o una persona derrotada y juzguemos por sus debilidades. Eso es mucho más fácil. Es mucho más fácil juzgar a una persona por sus debilidades. Juzgar a una persona y tratar de emitir un juicio, ¿verdad?, sobre por qué esa persona está como está. ¿Por qué esa persona está en la condición de derrota? ¿Por qué esa persona está en esa condición donde necesita ayuda? Porque eso tú lo puedes hacer a distancia, mirando, sin acercarte mucho a la persona. Pero de esa manera no estamos ayudando a nadie. Para poder ayudar a la persona hay que sacar el tiempo. Sacar el tiempo de conocer a esa persona, ver, identificar esa fortaleza y vamos a trabajar con eso, en lo que tú eres bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Continúa entonces el versículo 8, dice, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, mira esto, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. El último elemento es cíclico. Esto es cíclico. El ciclo se renueva. Este hombre que había recibido esa ayuda de parte de Pedro y de Juan, se levantó, saltó de gozo, de alegría, pero él no salió corriendo hacia su gente. Él se viró y entró en el templo y testificó. Y toda la gente pudo reconocer, este era el hombre que pedía limosna. Este era el hombre que pedía limosna. Dile a la persona que está al lado tuyo, no te lo quedes. No te quedes con lo que has recibido. Amén. No te quedes con lo que has recibido. Porque lo que tú has recibido, lo has recibido para que Dios te pueda incorporar a su ciclo de ayuda. A su ciclo de ayuda. El ciclo de ayuda es de Dios. Es de Dios. ¿Por qué? Y lo podemos ver que al final, después de esto, Pedro dio un discurso donde en medio de su discurso les dijo, él los llevó a ellos al punto de conexión inicial. Les dijo en el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Aquí es donde comenzó todo. Pedro no hubiera podido ayudar a este hombre si él no hubiera primero recibido de parte del Señor un tiempo de refrigerio. Un tiempo de refrigerio. Y que Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Yo te voy a pedir que tú te pongas de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque esto es un ciclo de conexiones que activan. Para que pueda haber una activación de bendición, tiene que haber primero una conexión con el que bendice. Amén. Y la conexión con el que bendice, Pedro aquí nos revela en el versículo 19 que es a través del arrepentimiento. Al recibir de parte del Señor lo que nosotros mismos necesitamos, la bendición que nosotros necesitamos de parte de Él, y que nosotros podamos también impartirla hacia adelante, todo comienza con una conexión con Dios, y esa conexión con Dios se da de una forma específica. Esa forma específica es arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento, metanoia, lo que significa es cambio de mente. No es que yo me sienta mal por las cosas que yo he hecho y que yo le pida perdón a Dios y que Dios me perdone porque yo me siento mal con lo que yo he hecho. Dios te perdona.
Pero la base del perdón de Dios se manifiesta sobre tu arrepentimiento, no remordimiento. Remordimiento es cuando nos sentimos mal, porque a lo mejor hicimos algo mal y a lo mejor nos cogieron, o a lo mejor estamos pagando unas malas consecuencias por algo mal que hicimos, y de momento eso, remordimiento. Arrepentimiento es cuando yo estoy dispuesto a cambiar mi manera de pensar respecto a eso, y yo estoy dispuesto entonces a recibir de parte del Señor su verdad, su verdad. Y ahí entonces está el cambio de mente. Ese cambio de mente a mí me va a mover a hacer las cosas de una manera diferente. Así que el Señor me puso en mi corazón que hiciéramos una dinámica. Yo les voy a pedir que hagamos un círculo aquí de oración. Gracias, Señor. Conexiones que activan. Y aprovecha, saca un momento para mirar a las personas que están a tu alrededor. Míralo. Míralos bien. Porque aquí mismo hay personas que te pueden ayudar, y aquí mismo habemos personas a quien tú puedes ayudar. Y en la medida en que nosotros podamos entrar en esa conexión, las bendiciones que nosotros estamos esperando van a ser activadas sobre nuestras vidas y sobre este grupo. Y Dios ha decidido hacerlo de esa manera, de ponerlos a vivir en conexión unos con los otros en sociedad, para que juntos y unánimes nosotros podamos entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros. Cierra tus ojos allí donde te estás. Padre, te damos gracias, Señor.